La literatura policíaca. Seguramente reconoces estas series y películas. ¿Qué tienen en común? ¿Qué personajes tienen en común? Seguramente te habrás fijado que todas empiezan con una escena del crimen y un alguien, detective, investigador, policía, que averiguará qué fue lo que pasó. Como definición tenemos que es una forma de trama presente en el género literario que se va a dar a partir de una intriga que será el crimen. Ahora bien, es una forma de trama. Algunos lo llaman como un subgénero literario. ¿Qué características tiene? Si tú quieres ser un buen escritor de novela policíaca, tienes que tener en cuenta las siguientes características. Todo debe empezar a partir de un crimen, que va a ser un hecho desconcertante, porque la forma, el modus operandi en que se hizo es algo nunca antes visto y evidentemente se va a buscar esclarecer por su misma oscuridad, por su misma intriga, a partir de interrogatorios y de presión psicológica. La otra característica es que tiene todo un proceso de raciocinio. Va de la observación, cuando llega el detective a la escena del crimen y observa lo que sucedió, el hecho como tal. Luego él hará unas hipótesis, es decir, él supondrá qué fue lo que pasó. Luego hará una deducción a partir de lo que ve y a partir de la hipótesis que hace, deduce ciertas cosas, las cuales debe verificar con las pruebas para llegar a una resolución. En el proceso, el detective en muchas ocasiones tendrá que regresarse al primer nivel de este proceso o lo podrá solucionar. Sin embargo, si es una novela, probablemente muchas veces el detective irá sobre pistas falsas, por tanto tendrá que devolverse en este proceso. Lo interesante en la novela policíaca es que el lector va a la par que el investigador, por tanto el lector prácticamente que hace este mismo proceso. Otra característica fundamental es que va a presentar escenarios oscuros y misteriosos. ¿Por qué? Porque esto va a aportar esa sensación de que realmente el detective se encuentra en una situación de peligro. Otra característica fundamental es que evidentemente el personaje que no puede faltar es un detective. Este detective generalmente tiene una buena posición económica y social porque tiene credibilidad. Es racional, es decir, es muy inteligente. Va a resultar ser el héroe de la historia porque podrá resolver el misterio y va a regresar el orden. Además, puede tener un ayudante, ¿o no? Evidentemente tiene que haber un criminal al cual va a perseguir el detective. Este criminal tiene que ser muy inteligente. Pondrá trampas al detective para que no lo descubra. Hará que vaya sobre pistas falsas porque es muy inteligente. Y lo más importante es que como la novela policíaca tiene cosas inesperadas, por eso nos mantiene en suspenso y en intriga, generalmente, por tanto, el criminal va a ser la persona que menos pensábamos. Es la persona que quizás se ve más buena, más dulce, menos mala. Por tanto, allí es donde se mantiene la intriga y el suspenso. Por ello, la resolución del conflicto será inesperada. Pero, ¿qué sabemos de la historia de la novela policíaca? Esta novela nació en el siglo XIX, pero tiene una influencia del arte gótico medieval. ¿Esto cómo se ve? En esos espacios que pone lleno de misterios. Como podemos ver a nuestra mano derecha, tenemos un cementerio sombrío, un castillo, un seminario oscuro, tenebroso. Estos espacios medievales, góticos, que generan suspenso, que generan miedo, son los que se van a introducir en la novela policíaca. Además, tiene una influencia en la literatura de aventuras, porque evidentemente lo que hace el investigador es todo un proceso, una odisea que puede resultar bien, que pueda que en el desarrollo de la trama no resulte tan bien. Evidentemente, la novela policíaca terminará con la resolución del conflicto, del asesinato, pero mientras es ese trasegar de buscar al culpable, tendrá una serie de aventuras interesantes que incluso pondrán en peligro la vida del detective. Hay autores muy reconocidos dentro de esta escena. Está Mary Shelley con Frankenstein, que fue en 1823
Es un tipo de ficción gótica. Si bien es cierto su tema exacto o principal no es un detective, sí genera esos elementos importantes que luego se van a introducir a la novela policíaca. Está Edgar Allan Poe, cuando en 1840 en una de sus obras crea un detective. Está Arthur Conan Doyle en 1887, quien es el creador de Sherlock Holmes, un detective muy famoso. Y está Agatha Christie, que desde 1920 en adelante nos ha aportado unas obras muy valiosas de policíacas y que han sido incluso llevadas al cine. Espero les haya quedado muy claro el tema.